Bueno, voy a empezar hablando de las alteraciones circulatorias, que son la hiperemia, la congestión, las hemorragias y el infarto renal. En el caso de la hiperemia renal, este es un proceso activo que usualmente es secundario a una inflamación renal aguda. Esta se observa en la nefritis aguda y especialmente en septicemias bacterianas e intoxicaciones. Como hallazgos macroscópicos vamos a encontrar que el riñón va a estar aumentado de tamaño, como se ve en la imagen, y oscuro, aunque puede ser que la hiperemia esté restringida solo a la médula. Y en el caso de los hallazgos microscópicos, como se ve en la imagen, todos los vasos sanguíneos van a estar llenos de sangre y en especial los capilares. Bueno, en el caso de la congestión renal, va a haber un oscurecimiento y va a haber un aumento de tamaño de los riñones también. Y tenemos la congestión aguda y la congestión hipostática. En la congestión aguda, esta se presenta por enterotoxemia y es común en becerros y borregos. Y en el caso de la congestión hipostática, que es renal y es unilateral, se va a dar en los casos en los que los animales mueren en decúbito lateral. Bueno, en el caso de las hemorragias, esas son comunes en la corteza renal, en bacteriemias y viremias. También pueden ser en los sacrificios en animales sanos, especialmente en cerdos. Puede ser por un traumatismo directo que se da en la hemorragia en el parénquima principalmente. Y uno de los ejemplos de traumatismos puede ser como por biopsia con aguja de corte y por trastornos sistémicos de la coagulación, como cuando hay deficiencia del factor 8. En el caso de las hemorragias subcapsulares y corticales se dan por septicemia, por vasculitis, necrosis vascular, por tromboembolismo y por la coagulación intravascular diseminada. En el caso de las petequias, las hemorragias petequiales se presentan en la corteza de los riñones de cerdos principalmente, que mueren de viremia o septicemia, que puede ser causada por distintas enfermedades como el cólera porcino, como la peste porcina africana, como infecciones por Streptococcus suis y Salmonella. También puede haber hemorragia equimótica, que se da principalmente en cachorros neonatales que están infectados con herpes virus. Bueno, el último, que es el infarto renal. El infarto se define como áreas de necrosis coagulativa, las cuales se originan por isquemia local producida por la oclusión vascular y usualmente se debe a un tromboembolismo. El daño va a depender del tamaño y la localización del vaso ocluido. También tenemos ciertas características de los infartos que son rojos o pueden ser pálidos. Y estos van a depender del tiempo de la oclusión y si lo que se está obstruyendo es una arteria o es una vena. La trombosis de una rama de una arteria renal va a producir necrosis total o subtotal del riñón. Y cuando hay una obstrucción de la arteria arciforme, así como se ve en la imagen, va a haber una necrosis en forma triangular. Después de la obstrucción de la arteria, se va a formar un infarto en la forma del triángulo y así como se ve en el dibujito del triangulito rojo, la parte de la arteria arciforme va a ser el vértice y la base del triángulo va a ser en la cápsula. También tenemos dos tipos de infartos dependiendo de el color y el tiempo. Entonces, la zona de infarto va a aumentar de tamaño y va a estar cianótica y congestionada, por lo que al inicio el color va a ser rojo y ya una vez que pasan los días se va a tornar pálido grisáceo por la lisis de los eritrocitos y por la degradación de la hemoglobina. Y los infartos pálidos van a estar rodeados por una zona de necrosis coagulativa e hiperemia.
Y también puede haber hemorragias y una línea marginal blanca que se da por la infiltración de leucocitos. Y la zona necrótica va a ser reemplazada por tejido conectivo fibroso. Y bueno, en la imagen superior sería un infarto agudo y ya en la imagen inferior sería el infarto pálido, que también igual que en la imagen pasada es el infarto en forma de triángulo. Bueno, ahora les voy a hablar de las necrosis, que está la necrosis cortical renal bilateral, la necrosis medular renal, necrosis tubular aguda y la necrosis tubular aguda nefrotóxica. Bueno, en el caso de la necrosis cortical renal bilateral, esta va a ser el resultado de la isquemia de la corteza renal debido a microtrombos que se van a diseminar en las arterias interlobulillares, en las arteriolas eferentes y en los capilares. Durante una coagulación intravascular diseminada. Este tipo de necrosis está asociada comúnmente a septicemias de bacterias gram negativas o a endotoxemias. Y en los microtrombos de los vasos de la corteza se van a generar zonas de isquemia, hemorragia, necrosis coagulativa y también vamos a ver en la corteza un área pálida con un área roja y que tiene aspecto como de mosaico y está compuesto de áreas de hemorragias similares a los infartos hemorrágicos. Histológicamente no encontré una imagen, la verdad. Me hubiera gustado encontrar una, pero no encontré. Y bueno, en esta, ahí puse un poco de texto como para describir. Histológicamente se van a observar hemorragias en los glomérulos y los microtrombos en los capilares. Y para ver esto se utiliza una tinción de ácido, que es la PTAH, que es la tinción de ácido fosfotungstíco hematoxilina. Y ya. Bueno, ahora en el caso de la necrosis medular, esta también va a ser originada como una respuesta a isquemia y es una lesión primaria o una lesión que se origina acompañada de otras lesiones. Esta va a ser, bueno, secundaria a esta necrosis medular va a haber amiloidosis renal, pielitis, cálculos pélvicos o incremento en la presión intrapélvica en la obstrucción del aparato urinario bajo, como la pielonefritis. En el caso de la nefropatología analgésica, que es lo que está hasta abajo, este es una nefropatía que se da por efecto de antiinflamatorios, AINES, o, bueno, antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, o analgésicos. Y estos lo que van a hacer es que van a inhibir la síntesis de prostaglandinas, por lo que se va a producir una pérdida del efecto vasodilatador en las arteriolas de las nefronas yuxtaglomerulares, y entonces esto va a generar que haya una reducción del flujo sanguíneo y necrosis papilar. Esto se da usualmente en caballos, en galgos, en becerros y borregos, por deshidratación y cuando son tratados pues con estos medicamentos. En el caso de la necrosis tubular aguda, este es un trastorno donde la degeneración tubular es el proceso primario y la causa más importante que da origen a una falla renal aguda. Las causas van a ser la isquemia y la exposición a sustancias nefrotóxicas. En el proceso de la necrosis, en el proceso se desarrolla necrosis irregular de los segmentos de los túbulos proximales, distales y las membranas basales. Además, como se ve ahí, las células epiteliales se van a degenerar, se van a necrosar, se van a desprender y por lo tanto van a obstruir la luz de los túbulos. Y bueno, como signos, los animales que tienen este tipo de necrosis van a manifestar oliguria o anuria.
Y bueno, cuando vemos este tipo de necrosis macroscópicamente, la nefrosis tubular en sí es difícil de reconocer, pero al inicio se va a ver que la corteza está hinchada, café pálida y la superficie capsular va a estar lisa, pálida y translúcida. A la superficie de corte se va a observar pálida, húmeda y va a tener estriaciones remarcadas por líneas blancas que pueden ser opacas o incluso pueden estar ausentes. Y microscópicamente va a variar como lo que se va a observar dependiendo de la extensión de la necrosis tubular y el tiempo de la exposición que se tuvo con el agente nefrotóxico. El epitelio va a estar vaculado por la hinchación celular aguda y tiene el citoplasma granulado intensamente eosinofílico, lo cual va a ser un indicador de necrosis. También vamos a ver que el epitelio se desprende, entonces deja la imagen de los túbulos dilatados e hipocelulares con cilindros y detritos celulares y va a presentar cambios a nivel nuclear como son la pignosis, cariorexis y cariolisis. Y bueno, en el caso de que la membrana basal permanezca intacta, puede haber una regeneración completa del epitelio. Bueno, en el caso de la causa de necrosis tubular aguda, tenemos que la necrosis isquémica se da en casos graves de hipotensión y de choque. Y va a ser un resultado de una vasoconstricción preglomerular y una reducción de la filtración glomerular, por lo que se va a provocar isquemia renal y necrosis tubular isquémica, que afecta principalmente a los túbulos proximales. Y también se va a observar una oclusión de la luz tubular de los cilindros granulares eosinofílicos y hialinos. Y bueno, una característica importante con respecto a la necrosis tubular de origen tóxico es que hay posible tubulorexis y dependiendo del daño puede haber fibrosis. Bueno, en la isquemia renal por choque se puede deber a una crisis hemolítica aguda con hemoglobinuria, como en casos de leptospirosis o babesiosis en bovinos. También puede ser en caso de toxicidad por cobre en ovinos y en equinos por consumo de arce rojo, y además también se presenta en la isoeritrólisis neonatal de los potros. En el caso de la nefrosis mioglobinúrica, este va a ser resultado de necrosis muscular extensiva y aguda, como la que se desarrolla en la azoturia, en la miopatía por captura y en los traumatismos directos. En este tipo de nefrosis va a haber un aumento, va a haber una acumulación de la hemoglobina y la mioglobina que son filtradas por los glomérulos. Estas se van a acumular en los túbulos renales y se va a producir necrosis hemoglobinúrica y mioglobinúrica. Y bueno, ambos tipos de necrosis van a generar hipotensión. Bueno, cuando se observa macroscópicamente podemos ver que la corteza y la médula van a presentar estrías rojas, y en el caso a nivel microscópicamente se van a observar los túbulos ocupados por un material naranja rojizo. En este caso no se ve así porque encontré otra tinción, pero va a ser característico este color naranja rojizo del grupo M de la hemoglobina, y se pueden utilizar la tinción azul de Prusia o de Pearls para realizar su diferenciación. Y bueno, ya por último tenemos la necrosis tubular aguda nefrotóxica, que esta se va a dar debido a compuestos ya sean naturales o sintéticos. La lesión se puede desarrollar debido a varios mecanismos, como son el efecto tóxico directo sobre las células renales, la producción de metabolitos reactivos en el filtrado glomerular o posterior a su disfunción a través de las paredes capilares interglobulares.
intertubulares y membranas basales de las células epiteliales tubulares. Y bueno, hay varias sustancias nefrotóxicas, como puede ser el caso de los metales pesados, que en sí el agente específico no es diferenciado de manera morfológica, a excepción de la intoxicación por plomo. También están los aminoglucósidos y las sulfonamidas, que en el caso de las sulfonamidas de baja solubilidad se van a caracterizar por la producción de precipitados en forma de cristales que se van a producir pues en los túbulos. Y esto es muy común en animales deshidratados. También tenemos las plantas que retienen oxalatos, que esto es una fuente muy común de intoxicación en ovinos y en bovinos, y esto puede producir hipocalcemia y la disfunción neuromuscular. También hay plantas nefrotóxicas que no retienen oxalatos, que son simplemente tóxicas por naturaleza, como el quelite, el encino, roble, etc. Y bueno, la causa más común de necrosis tubular aguda es la ingestión de etilenglicol, y esta se da principalmente en perros y gatos, ya que tiene un sabor muy dulce, este anticongelante, y entonces se lo suelen comer y produce la toxicidad, que en sí el etilenglicol es de baja toxicidad y este se va a absorber en el tracto gastrointestinal y se va a excretar en la orina, pero hay ciertas ocasiones en las que es oxidado en el hígado y este va a convertirse en glicoaldehído, de ahí en ácido glicólico, en glioxilato y finalmente en oxalato, que es su forma tóxica. Y una vez que ya está ahí, se van a producir cristales que se disponen en forma de rosetas, prismas y birrefringentes, como se ve en la imagen, con una luz polarizada, lo cual es muy característico de esta intoxicación. Y bueno, en la diapositiva como tal no viene mencionado, pero hay también agentes endógenos como son la hemoglobina, la mioglobina y la bilis. Y eso sería todo.